Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Día número 14. Relájate y permite que Dios sea Dios. Joyce Meyer tuiteó tiempo atrás: simplemente relájate y deja que Dios sea Dios. Es un gran consuelo saber que en última instancia quien tiene el control de todo lo que ocurre es un Dios amoroso. El obispo Sandy Miller suele decir lo siguiente ante determinadas tragedias o cuando las cosas salen terriblemente mal: el Señor reina. A lo largo de la Biblia se menciona muchas veces a Dios como el Señor soberano. Tanto Joyce Meyer como Sandy Miller están expresando de distinto modo su absoluta confianza en la soberanía de Dios. Si Dios es soberano y en última instancia tiene el control de todo, significa que se te exime de responsabilidad por tus acciones, implica que no tienes libre albedrío. Como veremos en nuestro pasaje del Nuevo Testamento, la Biblia enseña ambas cosas: la máxima soberanía de Dios, al mismo tiempo que la responsabilidad humana y el libre albedrío. Vamos a leer Salmos, capítulo 9, versículos del 7 al 12. Pero el Señor reina para siempre, desde su trono lleva a cabo el juicio. Juzgará al mundo con justicia, gobernará a las naciones con imparcialidad. El Señor es refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor, que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos, pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos, no pasa por alto el clamor de los que sufren. Número 1. Confía en la seguridad del Señor soberano. Dios tiene el control del universo. El Señor reina por siempre. Versículo 7. Dios juzgará al mundo con justicia, gobernará a los pueblos con equidad. Saber esto da un consuelo enorme. Puedo que nunca sepamos en esta vida por qué Dios permite que ocurran cosas horrendas. Confía en la soberanía de Dios y sigue creyendo que nunca te olvidará. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Entre tanto, sigue haciendo 3 cosas. Primero, alaba. Canten salmos al Señor, Rey de Sión. Versículo 11a. Proclama. Proclamen sus proezas entre las naciones. Versículo 11b. Ora. El Señor es refugio de los oprimidos. Es su baluarte en momentos de angustia. Versículo 9. Él no pasa por alto el clamor de los afligidos. Versículo 12b. Vamos a orar. Señor, gracias por no ignorar mi clamor y darme la posibilidad de confiar en ti. Gracias porque puedo relajarme y dejar que tú, oh Dios, seas Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículos del 16 al 30. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces, tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber, y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y un amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Juicio para los incrédulos. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros
porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes hace tiempo, sus habitantes se habían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza, enseñando. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí el día de hoy. Les digo que el día del juicio aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes. Jesús da gracias al Padre. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo los haré descansar. Pónganse mi yugo, déjenme señales, porque yo soy humilde, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Número 2. Acepta la invitación de caminar con Jesús. La enseñanza de Jesús es fascinante. En la primera sección del pasaje de hoy pareciera decir: no puedes vencer. Por un lado, Juan el Bautista era una seta y lo acusaban de estar endemoniado. Por el otro, Jesús asistía a fiestas con toda clase de gente y entablaba amistad con quienes eran considerados personajes de mala fama. Lo acusaban de ser glotón, borracho y amigo de cobradores de impuestos y pecadores. Versículo 18. Hagas lo que hagas, puede que te malentiendan. No obstante, Jesús añade: pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. Versículo 19 en la Dios habla hoy. Interpreto esto como una indicación de que todos podemos hacer lo que es correcto y no preocuparnos por lo que los demás pudieran llegar a pensar. Jesús denuncia las ciudades que visitó y en las que obró milagros, donde la gente no se arrepintió ni creyó. Afirma que su pecado es peor que el de Sodoma, versículo 24. El pecado de incredulidad es quizás el más grave de todos. Jesús enseña de tal forma que resulta evidente que creía tanto en la predestinación, que Dios ha determinado todo lo que ocurrirá, como en el libre albedrío. Enseña una cosa junto a la otra. Es una paradoja. Las dos cosas en apariencia contradictorias son ciertas a la vez. No es 50% predestinación. Humano. Predestinación. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelarlo. Versículo 27. Es un misterio dilucidar por qué Dios decide revelarse a algunos sí y a otros no. Ciertamente esto no se basa en la sabiduría ni en el aprendizaje. A veces los grandes intelectuales no pueden verlo, habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, versículo 25, y en ocasiones la gente de poca o ninguna educación, o quienes son muy jóvenes, como lo son los niños, versículo 25, parecieran tener una comprensión muy profunda de Jesús. Te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Versículo 25 de la Dios habla hoy. Libre albedrío. Jesús dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. La invitación de acudir a Jesús es para todos, nadie está excluido, todos somos invitados, todos tenemos la posibilidad de aceptar la invitación de Jesús o rechazarla. Me resulta difícil esclarecer esta paradoja, no obstante la siguiente ilustración me sirve de ayuda. Imagina un salón con un acceso en forma de arco. La parte exterior del arco tiene inscritas las palabras vengan a mí todos, versículo 28. Es decir, todos son invitados al salón. Cuando entras allí, del lado interno del mismo arco está escrito, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Versículo 27b. En otras palabras, el libre albedrío es una doctrina para todos. Nadie puede decir, no seré cristiano porque no he sido escogido. La invitación es para todos. Por otro lado, la predestinación es una doctrina de afirmación y seguridad para quienes son cristianos. Una vez que aceptaste la invitación e ingresaste, puedes saber que Dios te ha escogido y por lo tanto estará siempre contigo. Me encantan las palabras de Jesús en el versículo 28. En un mundo lleno de tensiones, donde hay tantos que están cansados y agobiados, Jesús te promete descanso. Ofrece tomar tus cargas y reemplazarlas con las suyas. El yugo, un elemento que Jesús probablemente había fabricado en su carpintería, era un marco de madera que unía a dos animales, por lo general bueyes, por el cuello, permitiendo que ambos tiraran juntos de un arado o un carro. La función del yugo era hacer que las cargas fueran más fáciles de llevar. Me encanta esta imagen de caminar al mismo paso con Jesús, el cual comparte nuestras cargas, haciéndonos soportar las pruebas y enfrentar las batallas de manera que resulten suaves y ligeras. Jesús no es un esclavista. Cuando sigues su plan para tu vida, llevas una carga que no es áspera, dura, punzante ni opresiva, sino confortable, afable y agradable. Versículo 30. Cuando haces lo que Jesús te pide, te da las fuerzas y la sabiduría para hacerlo. Entonces llevas su carga con Él. Habrá desde luego muchos desafíos y dificultades, pero también alivio y ligereza. Jesús te dice, ¿estás cansado, desgastado, quemado con la religión? Ven a mí, ven conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo tener un descanso verdadero. Camina y trabaja conmigo. Mírame para ver cómo hacerlo. Aprende los ritmos no forzosos de la gracia. No pondré sobre ti nada pesado ni desajustado. Mantente en mi compañía y aprenderás a vivir con libertad y alivio. Versículos 28 y 29. Simplemente relájate y deja que Dios sea Dios. Vamos a orar. Señor, agradezco tu promesa de dar descanso a mi alma. Gracias porque hoy puedo acudir a ti. Te entrego mis cargas. Vamos a leer Génesis capítulos 29 y capítulo 30. Jacob llega a Padán Aram. Entonces Jacob se apresuró y por fin llegó a la tierra del oriente. A la distancia vio un pozo. Junto al pozo, en campo abierto, había 3 rebaños de ovejas y de cabras esperando a que les dieran de beber. Pero una pesada piedra tapaba la boca del pozo. Era costumbre del lugar esperar a que llegaran todos los rebaños antes de quitar la piedra y dar de beber a los animales. Después se volvía a tapar la boca del pozo con la piedra. Jacob se acercó a los pastores y preguntó, ¿de dónde son ustedes, amigos? Somos de Harán, contestaron ellos. ¿Conocen allí a un hombre llamado Labán, el nieto de Nacor? Les preguntó. Sí, lo conocemos, contestaron. ¿Y él está bien?, preguntó Jacob. Sí, está bien, contestaron. Mire, ahí viene su hija Raquel con los rebaños. Todavía estamos a plena luz del día, dijo Jacob, por lo que es demasiado temprano para reunir a los animales. ¿Por qué no dan ustedes de beber a las ovejas y a las cabras para que así puedan volver a pastar?
No, no podemos dar de beber a los animales hasta que hayan llegado todos los rebaños, contestaron. Entonces los pastores quitaron la piedra de la boca del pozo y damos de beber a todas las cabras y ovejas. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con los rebaños de su padre, porque ella era pastora, ya que Raquel era su prima, la hija de Labán, el hermano de su madre. Y como las ovejas y las cabras eran de su tío Labán, Jacob fue al pozo, quitó la piedra que tapaba la boca y dio de beber al rebaño de su tío. Luego Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta. Le explicó a Raquel que él era su primo por parte de su padre, el hijo de su tía Rebeca. Entonces Raquel salió corriendo y le contó a su padre Labán. En cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él, lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó su historia, Labán exclamó: «Verdaderamente eres de mi misma sangre». Jacob se casa con Lea y con Raquel. Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes y después Labán le dijo: «No deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario». Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre: «Trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor». «De acuerdo», respondió Labán. «Prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí». Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Finalmente llegó el momento de casarse con ella. «He cumplido mi parte del acuerdo», le dijo Jacob a Labán. «Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella». Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob y él durmió con ella. Labán le había dado a Lea una sierva, Zilpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. «¿Qué me has hecho?», le dijo a Labán con furia. «He trabajado 7 años por Raquel. ¿Por qué me has engañado?». «Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor», contestó Labán. «Pero espera hasta que termine la semana nupcial y entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años». Así que Jacob aceptó trabajar 7 años más. Una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel. Labán le dio a Raquel una sierva, Bila, para que la atendiera. Entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho más que a Lea, y se quedó allí y trabajó para Labán los 7 años adicionales. Los muchos hijos de Jacob. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén, porque dijo: «El Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará». Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Simeón, porque dijo: «El Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo». Después quedó embarazada por 3.ª vez y dio a luz otro hijo, lo llamaron Leví, porque ella dijo: «Ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos». Una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Judá, porque dijo: «Ahora alabaré al Señor», y entonces dejó de tener hijos. Capítulo 30. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob: «Dame hijos o moriré». Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. «¿Acaso yo soy Dios?», le dijo. «Él es el que no te ha permitido tener hijos». Entonces Raquel le dijo: «Toma mi sierva Bila y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí, y a través de ella yo también te podré tener una familia». Entonces Raquel entregó a su sierva Bila como esposa para Jacob, y él durmió con ella. Bila quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan, porque dijo: «Dios me ha hecho justicia, oyó mi petición y me dio un hijo».
Luego Bilha volvió a embarazarse y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel le puso por nombre Neftalí, porque dijo: he luchado mucho con mi hermana y estoy ganando. Mientras tanto, Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada, entonces tomó a su sierva Zilpa y la entregó a Jacob como esposa. Pronto Zilpa le dio un hijo a Jacob. Lea le puso por nombre Gad, porque dijo: qué afortunada soy. Entonces Zilpa dio a Jacob un segundo hijo y Lea le puso por nombre Aser, porque dijo: qué alegría que tengo, ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. Cierto día, durante la cosecha de trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre Lea. Raquel le suplicó a Lea: por favor, dame algunas de las mandrágoras que te trajo tu hijo. ¿No fue suficiente que me robaras a mi marido? Ahora también te robarás las mandrágoras de mi hijo, le respondió Lea con enojo. Raquel contestó: dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras. Así que al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, Lea salió a su encuentro. debes venir a dormir conmigo esta noche, le dijo ella. Pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo. Por lo tanto, esa noche él durmió con Lea, y Dios contestó las oraciones de Lea, y ella volvió a quedar embarazada y dio a luz un quinto hijo, a Jacob. Ella le puso por nombre Isaacar, porque dijo: Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido. Luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Le puso por nombre Zabulón, porque dijo: Dios me ha dado una buena recompensa. Ahora mi marido me tratará con respeto, porque le he dado 6 hijos. Más adelante, ella dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones, permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella, y le puso por nombre José, porque dijo: que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. Las riquezas de Jacob aumentan. Poco tiempo después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: por favor, libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos, porque me los he ganado sirviéndote a ti. Y déjame ir. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Por favor, escúchame, respondió Labán. Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Dime cuánto te debo. Sea lo que fuere, yo te lo pagaré. Tú sabes con qué esfuerzo he trabajado para ti, respondió Jacob, y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. En verdad tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. ¿Pero y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia? ¿Qué salario quieres que te pague?, volvió a preguntar Labán. No me des nada, haz solo una cosa y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidado de ellos. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas, y las cabras que estén manchadas o moteadas junto con todas las ovejas negras, dame esas a modo de salario. En el futuro, cuando revise los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabrás que te he robado. De acuerdo, respondió Labán. Será tal como has dicho. Ese mismo día Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas o que tuvieran manchas blancas, y todas las ovejas negras. Puso los animales al cuidado de sus propios hijos, quienes se los llevaron a distancia de 3 días de camino del lugar donde Jacob estaba. Mientras tanto, Jacob se quedó y cuidó del resto del rebaño de Labán. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental. Las peló quitándoles tiras de la corteza de modo que quedaran con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, porque allí era donde se apareaban. Y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. Jacob separaba esos corderos del rebaño de Labán. En la época de celo los ponía frente a animales de Labán que fueran rayados o negros, y así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob ponía las ramas peladas en los bebederos frente a ellas. Entonces se apareaban frente a las ramas.
pero no lo hacían con las hembras más débiles, de modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervas y siervos, y muchos camellos y burros. Número 3. Observa cómo Dios realiza sus propósitos. Dios realiza sus propósitos pese a nuestra debilidad, vulnerabilidad y pecado. Jacob era un engañador. Cosechamos lo que sembramos. Sembró engaño y cosechó el engaño de Labán. Capítulo 28, versículo 25, la parte B. Luego prosiguió el ciclo del engaño. Capítulo 30, versículos del 37 al 43. Es una historia extraordinaria de engaño y también de infidelidad y deslealtad. Pero de algún modo, en todo esto, Dios obró sus propósitos para los individuos implicados, para Israel, para el nacimiento de su Hijo Jesús y para el pueblo futuro de Israel, de Dios. En el nacimiento de los hijos de Jacob se vio implicado gran parte del pecado y la decepción de la humanidad. Capítulo 29, desde el verso 31 hasta el capítulo 30, versículo 21. Sin embargo, en todo, Dios llevaba a cabo sus propósitos para las 12 tribus. La oración de Raquel halló finalmente respuesta en el nacimiento de José. Capítulo 30, versículo 22. Igual que Dios tuvo el control de sus vidas, puedes confiar en que en última instancia Él también tiene el control de la tuya y que dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Así que relájate y deja que Dios sea Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por utilizar incluso a gente débil, vulnerable y pecadora como yo. Gracias por usarme, porque aunque me amas tal como soy, me amas tanto que no me dejas tal como soy. Ayúdame a no conformarme con la mediocridad, ni con el pecado. Ayúdame a hacerme responsable de mi vida y al mismo tiempo confiar en tu soberanía. Bueno, vamos ahora al comentario de la pastora Pipa, que ha escogido Génesis 29 y 30. Y dice: disfruto de estos capítulos de Génesis. La historia es mucho mejor que mirar una telenovela. ¿Qué harán a continuación? Es interesante que Sara, Rebeca y Raquel tuvieran dificultades para concebir. No es un problema nuevo. Pero cada uno de los hijos que finalmente nacieron fue de gran importancia en el plan de Dios para el pueblo de Israel. ¿Esperaba Dios el momento justo o en cierto modo preparaba a los padres? Parece que la mayoría de los hijos de Jacob nacieron como resultado de la rivalidad y los celos entre hermanos. Pero Dios no se dio por vencido y aún así se las arregló para llevar a cabo sus planes. Recordemos que el autor de la Biblia en un año es el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y las voces que dieron vida al podcast de hoy son Marisol Rojas y su servidor Luis Alfonso González. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.